Hola, en este ejemplo, en este vídeo vamos a ver la vida de una petición web y su respuesta. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues vamos a suponer que aquí, en este ordenador, hay un navegador web y ese navegador web se quiere conectar a este servidor web. Bueno, se trata de, aquí tenemos internet, ¿vale? Y aquí tenemos un instituto, ¿vale? Con su router que da acceso a internet. Y aquí pues tenemos una empresa, Gofio Solutions, inventada, en la cual existe un servidor web dentro de esta empresa. Y el router R3 sería el router que da acceso a los ordenadores de esta empresa a internet. Bien. La ruta que tendría que seguir esa petición web sería desde aquí, que está el navegador web, iría el switch, luego el router reenviaría la petición al router 2 que accede a internet, viajaría por internet, llegaría al router público de Gofio Solutions que a su vez reenviaría la petición al navegador web. El navegador web, al responder a esa petición, responde con la página, vuelve otra vez al router público de esa empresa Gofio Solutions ficticia, que a su vez devuelve la petición al router público de ese instituto, que a su vez redirige la petición al ordenador que solicitó la página web, ¿vale? Entonces, lo vamos a ir viendo el proceso entero para estudiar cómo funciona NAT. Aquí hay dos tipos de NAT implicados. En este de aquí hay un NAT que me permite que todos los ordenadores de IES El Rincón salgan a internet con una sola IP pública, que sería esta IP pública, que en una época era esta, ahora ya no. Y a su vez, esto sería un tipo de NAT, sería NAT masquerada, porque enmascara la IP privada dentro del instituto con una sola IP pública de cara, de forma que cualquier ordenador de internet ve a cualquiera de estos con una única IP pública, ¿vale? A su vez, el otro tipo de NAT sería una redirección de puerto, de tal manera que toda petición que llegue aquí a Gofio Solutions al router público, pues la redirección va a ser posible que cuando le llegue una petición al puerto 80, el router redirija la petición a este ordenador concreto, ¿vale? Que es un servidor web. Entonces vamos a ver esos dos tipos de NAT. Para ello vamos a colocar aquí unas etiquetas, vamos a trabajar con estas etiquetas de aquí. Entonces, para empezar, lo primero es que aquí en este ordenador se genera la petición web. Entonces, esa petición tiene, bueno, antes de empezar quizás sería mejor ver que en realidad aquí en este ordenador lo que hay es un proceso, ¿vale? O sea, cuando el navegador web arranca y solicita una petición, se crea una IP, es la IP suya, y un puerto. Digamos que hay que entender que la combinación de los dos, que se llama socket, identifica a un proceso dentro de este ordenador, porque dentro de un ordenador puede haber muchos procesos. Aquí, por ejemplo, en mi ordenador actualmente hay muchos procesos, ¿vale? Están en la barra de tareas, pero de cara a la red, si queremos acceder a la red, estos procesos, si accedieran a la red, cada uno tendría la IP del ordenador, que identifica con la IP podemos llegar a un ordenador, y dentro del ordenador el puerto me identifica el proceso concreto dentro de ese ordenador. Entonces, el navegador web, accediendo al servidor web, estaría, su identificador sería esta IP y este puerto, ¿vale? Y en el destino, este ordenador de aquí tiene esta IP, ¿vale? Y este puerto. Es decir, dentro de este ordenador podría haber muchos servicios o muchos procesos en general de cara a la red, y el servidor web en concreto, un proceso más, estaría funcionando en esta IP y en este puerto, ¿vale? Bueno, pues lo dicho,
aquí se generaría en el ordenador este con el navegador web una petición, y esa petición iría desde esta IP con este puerto, ¿vale? Que se genera automáticamente por el sistema operativo cuando arrancamos el navegador. En esa IP y ese puerto queremos acceder a esta IP, a la IP pública de Gofio Solutions con este puerto. ¿Por qué a esa IP y no a esta IP? Porque dentro de Gofio Solutions se utilizan IPs privadas. Entonces, ¿qué es lo que conoce este ordenador para acceder a este sitio concreto? Pues la IP pública de Gofio Solutions. Entonces, queremos ir, repito, desde esta IP privada con este puerto, uno que genera el sistema operativo para el navegador, a esta IP pública con este puerto. Bien. Bueno, pues este paquete que ha sido generado en este ordenador viaja al switch, que a su vez viaja al router. Este router interior, el R1, no tiene NAT y por tanto lo único que hace es reenviar la petición a la puerta de enlace, que es esta, la 192.168.2.7. Entonces, el paquete llega aquí a este router, y en este router tenemos, vamos a dejar el paquete por aquí, en este router tenemos que se genera una entrada en su tabla NAT para registrar que lo que ha pasado es que el paquete este de aquí se transforma a la salida del router en este paquete de aquí, de tal manera que su IP privada ya no es, o sea, su IP de origen ya no es la 192.168.1.2, sino que es la 217.127.244.226, y además se genera un puerto que esté libre en el router, ¿vale? El 52.000. Y seguimos queriendo ir al mismo sitio, que es a esta IP pública con este puerto, ¿vale? Entonces, este paquete creado en el ordenador de origen se transforma en router 2 a este otro. Y a su vez en la tabla NAT tenemos que guardar la información de tal manera que si me vuelve un paquete de vuelta con este IP y este puerto y me llega desde este sitio con este puerto, ¿vale? Eso significa que yo lo tengo que redirigir de vuelta al 192.168.1.2 con el puerto 42.000, que era el de origen, ¿vale? Sí, esta es la tabla NAT de R2. Entonces, bien, ya tenemos el paquete aquí, entonces viaja por internet y tiene que llegar al router este con esta IP y este puerto. ¿Qué es lo que pasa? Que en este router, en realidad, existe una tabla de redirección NAT. Vamos a crearla aquí, que se me olvidó crearla. Tabla de redirección NAT, en la cual dice que si me llega algo al puerto, 80, entonces redirigir al 192.168.1.3 por el puerto 80. Es decir, en este router, ¿vale? En este router de aquí hay una tabla de redirección NAT que dice, si me llega algo por el puerto 80, redirígelo al 1.3 por el puerto 80, es decir, a este. Entonces, en el router 3, como acaba de llegar esta petición, ¿vale? Y va dirigida al puerto 80 del router 3, vamos a dejarlo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace la tabla? La tabla NAT dice que lo redirija a ese puerto. Entonces, aquí, esto es lo que pasa. Es decir, desde aquí, ¿vale? Venía desde aquí y ahora se transforma en esta IP por este puerto. Entonces, bien, viaja por aquí, por aquí, por aquí y llega a este servidor web. Muy bien. Entonces, en este servidor web, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, en la petición llega al servidor web, el servidor web ya sabe cuál es la página web que quiere el cliente y entonces genera una respuesta.
Y la respuesta sería esta. La respuesta sería desde el 192.168.1.3 de origen, por el puerto 80, quiero devolverla a esta IP por este puerto. Es decir, le doy la vuelta al paquete de la petición, evidentemente. ¿Por qué? Porque quiere volver aquí. Desde Gofio Solution, desde Internet en general, no se conocen las IPs privadas del rincón, ¿vale? Entonces, quiere volver aquí. O sea, darle la vuelta a la petición. Entonces, este paquete viaja hasta el router 3 y en el router 3, ¿qué es lo que pasa? Que el router 3, digamos que para enviar la petición a Internet, tiene que cambiar la IP de origen, porque esta IP es una IP privada. Entonces, aquí tenemos lo que viaja a Internet. Lo que viaja a Internet sería desde el origen con la IP, la IP pública del router 3, con el puerto 80, y vamos hasta la IP pública en R2 por el puerto 52.000. Entonces vamos viajando hasta el router 2, y cuando llegamos al router 2, ¿vale? Que es el destino, el router 2 se acuerda, porque lo tiene en su tabla NAT de router 2, se acuerda de que si le llega algo a su IP por el puerto 52.000, ¿vale? Le está llegando a esta IP por el puerto 52.000, y viene del 13, 14, 15, 16 por el puerto 80, efectivamente viene el 13, 14, 15, 16 por el puerto 80, entonces hay que redirigirlo al 192.168.1.2 por el puerto 42.000, que era el origen. Entonces transforma en este otro paquete que viaja por fin de vuelta al navegador web, ¿vale? Eso sería efectivamente la vida de una petición, web y su respuesta, ¿vale?